Vamos a vivir este momento agradeciendo a Dios todos los beneficios que nos concede, particularmente los que nos obsequió durante la semana que terminó ayer, y le ofrecemos esta semana que hoy estamos iniciando. Pedimos por los médicos, por todos los médicos, los maestros, por todo el personal que labora tanto en hospitales como en escuelas, colegios, tanto públicos como privados. Pedimos por las personas que están teniendo alguna necesidad en este momento, que se acogen a nuestras oraciones, por los enfermos, por Esther, por todos los que tienen necesidad, ya sea física, ya sea moral, por todos ellos. Pidamos por quienes están de viaje, quienes han salido ya sea a hacer turismo, ya sea de trabajo, que así como han salido con gusto para desempeñarse en algo, retornen a su casa sabiendo que han logrado y han cumplido lo que esperaban realizar, que regresen con paz, con bien. Pidamos por quienes están sometidos, que no están con libertad, que los han secuestrado, que están involucrados contra su voluntad en el tema de trata de blancas, por todas las personas que están también esclavizadas por alguna razón, ya sea psicológica, moral, espiritual, física, que tengan su libertad. Pidamos por los que están en las cárceles, por las personas que ya murieron, las que hoy murieron y las que hoy morirán, por el eterno descanso de Armando Morales Torres a los 2 meses de haber fallecido, Rubén Ramírez Martínez a sus 14 meses, Ángel Ramírez Rivas a sus 26 años. Para que el Señor nos tome en cuenta este momento con agrado, arrepentidos de nuestros pecados, decimos: yo confieso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.
Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Cuando te invocamos, Señor,
Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se les apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían.
Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Pablo dice de sí mismo, así se considera, como un aborto, porque es un apóstol, pero no estuvo conviviendo con los otros apóstoles mientras Jesús estaba en la tierra, los 3 años de misión. Y también Pablo recibe directamente de parte de Cristo una misión. Por eso él mismo se considera apóstol, pero también se dice: soy como un aborto. Como el carácter de Pablo le ayuda para verse también en esa humildad. Los que convivieron con Jesús, pues son ellos 12. Uno de hecho se mató. Después se recupera el número y ahí están los 12 otra vez. Pero Pablo no fue instruido por los apóstoles, sino directamente por Jesús y de una manera inmediata. Es lo que podríamos también entender como intuición. Pero ya hemos hablado del tema de intuición en otras ocasiones, hoy solamente para entender que la intuición es un conocimiento de parte de Dios que se hace inmediatamente. Al estilo de Adán y Eva, Dios bajaba a conversar con ellos todas las tardes, los estaba instruyendo, pero era un modo de decir que Dios les estaba dando la sabiduría y conocimiento inmediatamente. Solo que no acabaron su proceso y nos quedamos a medias. Ahora tenemos que estudiar, tenemos que razonar, reflexionar para poder conocer la verdad. Nos cuesta más trabajo. Si no, pregúntenle a los que son alumnos de primaria, secundaria, preparatoria, en la licencia. Tienen que esforzarse. Y si no se esfuerzan, no llegan a conocer. Pues, ni modo, ahora tenemos que hacer eso. Pablo entonces adquiere un conocimiento inmediato. ¿Por qué me persigues a ti? ¿Tú quién eres? Pues yo soy el Señor, soy Jesús, soy conocido como el Cristo. Pero yo nunca te he visto, ¿cómo te voy a perseguir a ti? Es que estás persiguiendo a los que me han aceptado, a los que creen en mí. Persigues a mi iglesia. De ahí se va a entender entonces que la iglesia es una con Cristo. Y los que forman parte de la iglesia son también otro Cristo. Al menos ese es el esfuerzo. Pero ¿cómo vamos a llegar a saber esto? Hoy asistimos a ese primer llamado que hace Jesús y después de que ya se ha ido dando a conocer, mucha gente ha escuchado su palabra, ya empiezan a acercarse a Jesús. Ya cada vez hay más gente. Tanto que no está cómodo ya Jesús y por eso pide que le dejen subir a la barca y que la muevan un poco para poder estar disponible y seguir predicando. ¿Cuál es la inquietud mayor de Cristo? ¿En qué consiste fundamentalmente la misión de Jesús? Darnos a conocer la verdad, evangelizar, por lo tanto, enseñar. Por esta razón se sube a la barca y les está enseñando.
Lo hemos dicho ya muchas veces, lo más importante en la obra de Cristo no son los milagros. Los milagros van a manifestar el poder que Él tiene y por lo tanto que es Dios, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es conocer la verdad. Y para conocer la verdad, Jesucristo enseña. Primer acto entonces, les enseñó, y una vez que concluyó su enseñanza del día, ¿qué le dijo a Simón? No, todavía no. Que entre, que lleve la barca mar adentro para pescar. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Y varias noches, no solo esa, pero se refiere a esa. Hemos estado toda la noche, echamos la red toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo dices, por tu palabra, lo vamos a hacer. Remar mar adentro también es decir, atreverse a vivir. Atrévanse a vivir. El mar es tu propia vida, es tu tiempo aquí, tu espacio en la tierra. No tengas miedo, vive. ¿Cuántas personas ya tienen miedo a vivir? Y buscan salir pronto, salirse pronto, dejar de participar. Porque todavía no han aceptado, no han conocido o no se les ha presentado la verdad. Y como no se les ha presentado la verdad, no se les ha enseñado, Jesús ve a aquella gente necesitada y por eso les explica, por eso les enseña. Porque la necesidad mayor del hombre es saber. Cuando el hombre sabe, decide. Y si sabe bien, si sabe la verdad, entonces su decisión, ¿cómo será? Buena, una buena decisión. ¿Alguien se lo podrá impedir tomar una decisión? No, porque el hombre es libre. Así lo hayan encarcelado, secuestrado, sigue siendo libre. Ya cuando alguien ha vendido su voluntad, entonces deja de ser libre. Híjoles, es que ahora tengo que decir que sí, porque si no me quitan la ayuda. ¿Está siendo libre? Pues no. Y está negando su propia naturaleza. Porque la naturaleza del hombre, lo hemos dicho ya mucho, es inteligencia, voluntad y libertad. Inteligencia para conocer la verdad. Voluntad para decidirse por el bien y libertad para poder realizarse sin que nadie ni él mismo se lo impida. ¿Cuántas cosas tendríamos que aprender para este tiempo? Y cuánto los adultos también, pero sobre todo los jóvenes, aprender a conocer la verdad, a decidir por sí mismos y vivir en libertad. En este tiempo de pandemia no todos salían de su casa. Y alguien diría, es que no fuimos libres de salir. No fuimos libres quizá físicamente, pero seguía habiendo libertad. ¿Quién puede decidir por ti en tus pensamientos? Nadie. Si eres auténticamente libre, nadie puede decidir por ti. Porque una opinión tendrás, y el que tengas una opinión implica que tienes libertad de pensamiento. Pero cuando te dicen, no tienes que decir eso, no tienes que decir que eres creyente, no tienes que hablar de la vida, no tienes que hablar de la verdad, entonces están queriendo limitar nuestra libertad. Por eso es tan importante. Hubo una guerra aquí en México el siglo pasado, hacia el 26,
que se llamó la Guerra de los... Ustedes lo saben, pero los libros de historia no lo dicen. Eso lo sabemos nosotros. Y fue una auténtica guerra por la libertad de expresión, por la libertad de creencia, que se decía libertad de culto. Hoy se dice simplemente que todos tenemos el derecho a pensar con libertad. Y aún así, ¿cuántos periodistas han muerto? Bueno, no han muerto, los han matado. Aguas. Sacerdotes acallados también por decir la verdad. Incluso hasta acaban de dar sentencia a dos, un cardenal y un sacerdote, por decir la verdad. Hay una iniciativa para prohibir rezar el rosario frente a los abortorios en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados. ¿No es eso pretender coartar la libertad? Si se supone que la libertad lleva a que cada quien decida lo que crea más conveniente. Entonces, así como unos deciden o unas deciden abortar, habrá otros que decidan defender la vida. ¿A qué le tienen miedo? ¿A que los jóvenes conozcan la verdad? Y por eso preferiblemente mejor hay que estarlos coartando en su pensamiento y en su decisión y en su obrar, para que no tengan pensamientos de superación, no se inspiren. Hay que coartarlos, y para eso mejor hay que darles su beca, su pensión, y no se la han ganado. Necesitamos entonces conocer para poder decidir y vivir en libertad. Por eso la preocupación de Jesús, enseñar primero. Tienen que conocer la verdad. ¿Y a quiénes enseñaba? No enseñaba propiamente a los escribas, a los fariseos, porque ellos ya sabían, tenían escuelas propias para ellos. Pero ¿y el resto de la población? ¿Dónde se instruían? Solamente iban a la sinagoga los sábados, pero tenían que hacer y decir lo que el rabino les decía. Nada más. En cambio, Jesucristo tenía como misión especial hacer que la gente conociera para que hiciera sus propios criterios. Y para que ellos vieran que no era cualquiera el que estaba ahí, entonces por eso usaba de su poder. Pero el poder de Cristo no era particularmente para hacer proselitismo. Tienen que creer en mí, yo soy poderoso, el que me siga no le va a faltar nada. Yo les prometo, les aseguro. Jesús arengueaba así a la gente, enseñaba con libertad. Por eso también, a decir la verdad libremente, se ganó enemigos, lo persiguieron. Ahorita estamos en el inicio, pero sabemos lo que va a pasar. Lo van a perseguir. Y en abril recordaremos lo que le pasó. Después entonces de que Jesús les instruyó, les enseñó, terminó su charla de ese día, le dice a esos pescadores: entren al mar. Pero Jesús, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra. Es un acto de condescendencia de Pedro. Él era rudo, incrédulo, difícil, rudo, fuerte, y sin embargo algo descubrió en Jesús, en su palabra. Él estaba metidísimo en su trabajo, no era de los que buscaban al Mesías. Sí lo esperaban, pero no era de los que lo buscaban, como su hermano Andrés.
Sin embargo, el Mesías llegó hasta donde Pedro, a Simón. Hemos trabajado toda la noche, pero en atención a lo que tú me dices, por tu palabra, lo voy a hacer. Y lleva las naves mar adentro y sabemos lo que sucedió. Una pesca abundante. Y esa población necesitaba de esa pesca, porque había que comer. Entonces no era solamente el beneficio para Pedro, sino para toda la población. Ya hay que comer. Ante eso, ¿qué dice Jesucristo? Pero ¿qué dijo Pedro a Jesucristo? Pedro a Jesucristo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es entonces reconocer también las propias debilidades ante el Señor, ante el Mesías, ante Dios. Apártate de mí porque soy un pecador. Es la primera vez que se escucha que a un profeta le digan eso. Están reconociendo, Pedro está reconociendo entonces la procedencia de Jesús. No andaba buscando al Mesías, el Mesías lo buscó a él, pero descubrió en el Mesías a alguien más que un Mesías: Dios. Por eso le dice: apártate de mí porque soy un pecador. Con los profetas en general nadie tomó esta actitud. Incluso Juan, que hablaba de la rectitud, de enderezar los caminos, nadie le dijo así. Porque Juan bautizaba, pero su bautismo no era para el perdón de los pecados. Y sí estaba motivando a la gente para que dejaran de pecar. En el caso de Jesús, Pedro reconoce que es alguien más que solo un Mesías. Es Dios. Le va a costar todavía 3 largos años para entenderlo perfectamente. ¿No Jesús lo regañaba cada rato? Por imprudente. Pues Jesucristo hace un vuelco en la vida de estos hombres y le dice a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Ven? Entonces Jesucristo ya no solamente va y enseña a él, tiene que instruir directamente a unos hombres para que en adelante estos le ayuden, los asocie a su misión. Cuando Jesús asciende al cielo, ¿qué les dice a sus discípulos y apóstoles? No, al final, cuando ya Jesús va a ascender, después de que ya pasó, ya resucitó y todo, ya se va. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero está comenzando aquí, son los primeros a los que Él llama. También en algún momento les va a decir: no son ustedes los que me eligieron a mí, yo los he elegido a ustedes. Por eso cuando alguien dice: por eso nos cambiamos de religión, ¿qué es lo que están indicando con esto? Que reconocen o no, pero no han sido elegidos por el Señor, porque iban a traicionar también. En cambio, cuando alguien está en su iglesia y la ama y la quiere conocer, estudia, se prepara, conoce la verdad y jamás se plantea la posibilidad de abandonar la iglesia, porque es traicionar a Cristo. Ustedes lo entienden perfectamente, pero hay quienes no. ¿Son malos? No. Solo que no alcanzaron a comprender todo esto. No se dejaron instruir. Y cuando ya se van a la secta, entonces dicen: es que ahí sí me enseñan. Habría que preguntarle: ¿y cuándo en la Iglesia Católica
te dejaste enseñar. No quisiste escuchar. La palabra se ha manifestado, está escrita, hay que entenderla y por eso dejarse instruir para recibir la explicación. Pero no todos están en la disponibilidad de querer escuchar. Lo que está haciendo Jesús entonces con estos primeros es hacer discípulos. Después los va a llamar apóstoles, pero primero los tiene que instruir. Y hemos dicho ya muchas veces, el discípulo es el que escucha. No es solamente el que está en un aula de clases. Ahí hay muchos muchachos, muchachas, etcétera, adultos, pero por estar ahí no precisamente se ganan el título de estudiantes. Están como en las bancas. El estudiante es el que estudia. El discípulo es el que escucha. Entonces, un estudiante puede ser discípulo de su maestro, pero también puede no serlo. Pues hermanos, hoy estamos en este acercamiento a la misión de Cristo y poco a poco nos va a hacer copartícipes de su misma misión. Y es un mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, la buena noticia. Y como hoy le ha dicho a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Hombres para tener un séquito dominado o hombres para Dios, de modo que aprendan a vivir en libertad. Se nota diferente, ¿no? Hay campañas, hay ofrecimientos de despensas y de cosas así para que se apunten a la iglesia. No. Hay palabra para que quien quiera conocerla, quien quiera conocer la verdad, se asocia a ella, a ese conocimiento y la haga vida. ¿Quién se va a beneficiar al final de todo esto? ¿Nosotros? El yo. ¿A Dios le conviene? ¿A Dios le conviene? Si le conviene es que algo le hace falta. No, a Él no le hace falta nada. Qué soberbios somos, ¿no? Yo voy a misa cuando me nace. Cuánta soberbia. Cuando en realidad los que lo necesitamos somos nosotros, ir a misa. Si toda la semana estamos metidos en tantas actividades y trabajos, estudios y tal, los niños, etcétera, y tenemos solamente quizá un día a la semana para poder escuchar la palabra y dejarnos instruir, pero no siempre nos animamos porque decimos cosas más importantes que hacer. El domingo es cuando más se vende, es cuando más hay ingresos a mi negocio. No, es que es el día en que me voy a jugar fútbol. Sí, puedes hacer todo eso, si tú quisieras. Pero, sin olvidar que el domingo es el día del Señor. Déjate instruir y anímate a instruirte. Termino. Levanten la mano los que tienen Biblia. Bastantitos hoy tienen Biblia, gracias a Dios. Levanten la mano los que la leen. Ya disminuyó, casi como un 50%. Ahora, quienes leyéndola se dejan instruir. ¿Ven ustedes cómo vamos? Ahí es donde encuentran la efectividad, los talleres, los cursos. Hay talleres incluso en línea, ya pueden tomarlos. Si no pueden salir de su casa o están en la tienda de la oficina, lo que sea, y tienen un ratito por ahí, pero no necesitan salir del lugar, anótense. Hay cursos en línea y podrían hacerlos. Los que aquí se preparan para catequesis están abiertos, no hay restricciones. Se ha dado taller de Biblia, Rufo ha hecho esos talleres y entre otros tantos. Ahí está. Entonces, sí hay posibilidades, pero no siempre las queremos aprovechar, ¿verdad? No tengan miedo.
atrévanse a remar mar adentro. No tengan miedo. Así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sigan sentados, por favor. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi fuerza y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, pon en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño del mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria. Bendito es el que quiere su nombre, posar en el cielo, Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor.
Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Juan Manuel, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo,
Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo signifiquen un saludo de paz. La paz del Señor. Cordero de Dios, purificado los pecados del mundo, de nosotros piedad. Cordero de Dios, purificas los pecados del mundo, de nosotros piedad. Cordero de Dios, purificas los pecados del mundo, danos siempre la paz. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Ya no es pan y vino, ahora es tu cuerpo y sangre, y vives en mí. De rodillas yo caí, contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? Todos los que seguimos la transmisión, vamos a hacer la oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ya prácticamente tenemos comprometido el tema de las criptas. Por lo pronto van a ser 100. Se dice un número, suena grande, pero ya en el espacio vemos que no está. Van a estar dentro. Y en la semana ya haremos la impresión para que quienes deseen pasar a la oficina y ver cómo el proyecto lo contempla, va a estar agradable, muy bonito, en verdad sí. Y pues ya llevamos 10 ahorita comprometidas, así que espero que no lo piensen tanto los que tengan la intención, porque igual y se acaban pronto. Igual, quién sabe, ¿verdad? Esperemos que sí, porque necesitamos hacer obras. Los salones, por ejemplo, ya en forma. Han servido hasta ahora los que se habían hecho, pero eran provisionales, y ya los pisos ya dieron de sí. Hay una palmera ahí que ha ido rompiendo poco a poco, desestabilizando el suelo, y ya los muros que había ya se despegaron del piso. Las traves igualmente ya, por una fuerza que se está ejerciendo, ya se han separado prácticamente de las columnas, y dentro de poco pues esto amenaza con caer y no quisiéramos tener accidentes. Por eso lo que se va a hacer ahí pues es demolerlos, tirarlos. Ya dieron su servicio, pero ahorita, dadas las circunstancias, pues no es aconsejable, porque ya más bien es un peligro. Y sí queremos hacer los salones ya en forma, que queden agradables y tal, entre otras actividades que ya les iremos indicando. Por eso pues sí requerimos recursos, y como todos están golpeados por la situación económica, entonces por eso consideramos que esta es una oportunidad para hacer un servicio, en cuanto que quienes tienen sus urnas en casa puedan ya dedicarles un lugar especial donde puedan estar dignamente guardadas. Serían perpetuidades a revisar en 30 años, pero en carácter de perpetuidad. El Papa nos dice que debemos tener con dignidad lo que son restos, así sean huesos o sean cenizas, fueron parte de un hombre, de un ser humano, o varón o mujer, pero finalmente un hombre, y debemos tenerles con decoro. Muchos los tienen en su casa, y no es que esté mal, pero mientras viven los que conocieron a esta persona, quizá los tengan bien cuidados, pero cuando ya murieron y pasaron generaciones, las futuras generaciones, la tercera generación, ya no van a conocer al que murió, seguramente. Y entonces, pues no sabemos qué cuidado le puedan tener o no. Por ello, lo más recomendable es que estén en un lugar digno, y pues un lugar digno siempre va a ser un espacio en una iglesia, ¿verdad? En este contexto de oración, porque así todos los días estaría celebrando también misa, ofreciendo por los difuntos que ahí estén, etcétera, ¿verdad? Pues ojalá los que ya lo han considerado, los que ya lo pensaron, no se tarden mucho para que tenga su lugar. Y ahí ya en la oficina les expliquemos cuáles son las posibilidades según también el nivel económico de cada quien, ¿verdad? Algunos paquetes, ya tenemos diseñados paquetes para favorecer también economías no tan fuertes, como quienes sí tienen recursos y de una vez las quieren ya adquirir.
Bien, pues ya está eso a su servicio y ojalá que pronto tengamos respuesta. Ya tengo 10 comprometidas. Una ya pagada prácticamente, no, 2 al menos ya enganchadas, y las otras pues ya estamos a la espera de que ya pasen para registrar bien los datos. 10 de 100 en una semana, entonces pues ustedes vayan calculando, ¿verdad? Ojalá, va a ser una ayuda para todos también en general. También quiero decirles, Ulises Vázquez Salazar y Claudia Magali Vega Mendoza, el originario de la Ciudad de México y ella de esta comunidad, quieren contraer matrimonio el día 26 de febrero en esta parroquia. También Uriel Jared Rodríguez Coronel y Eva Mariela Ramos Vibriescas, el originario del barrio de San Juanito de esta parroquia. La segunda soltera de 29 años, originaria de Santa Rosa Atenco, quieren contraer matrimonio en San Bartolomé, Tequisistlán, el día 19 de marzo. Juan Pedro Álvarez Vega y Andrea Noemí Viveros Ortega, el soltero originario de aquí, de San Juanito, ella también soltera, originaria de San Cristóbal de Ecatepec, quieren contraer matrimonio el 26 de febrero en el templo expiatorio de San Cristóbal. Si alguien conoce algún dato para que no se casen, pasen por favor a decirlo en la oficina. Ahora sí, pónganse aquí. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Den gloria a Dios. Con las buenas obras queden y vayan en paz. Por favor, van entrando por el pasillo central y salen por los pasillos laterales. Los que están aquí enfrente también ya se pueden acercar, pero salen por los pasillos laterales, por favor. Oh, dulce